gobierno estadounidense también informó de la compra de equipos para hospitales con los recursos liberados. Vamos a retomar el tema del tren interoceánico y este fallo que da o esta conclusión a la que llega la Fiscalía General de la República un mes después del accidente, que reduce todo la causa de esta tragedia, donde mueren 14 personas y 95 quedan heridas, pues a una falla humana. Dice que todo fue un error del maquinista, que iba a exceso de velocidad, que excedió el límite de velocidad permitido para las curvas en estas vías, con lo cual pues el gobierno descarta cualquier otra causa. Se habló mucho de la precariedad de los materiales utilizados, de temas de corrupción en esta obra, pero nada de eso pues entra a revisar la Fiscalía. Dice que revisaron las vías, que todo está bien y que entonces todo fue una falla del maquinista. Vamos a hablar de este tema con el ingeniero Eduardo Ramírez Cato. Él es especialista en infraestructura ferroviaria. ¿Cómo está, ingeniero? Les gusto saludarlo y verlo. Buenas tardes. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace, ingeniero. ¿Qué piensa de esta conclusión a la que llega la investigación de la Fiscalía General de la República? Todo se reduce a la falla de un maquinista, que además entiendo era, dice la presidenta, un maquinista experimentado. Bueno, yo creo que la opinión pública, no especialista en ferrocarriles, nota como muy simple esta respuesta, igual que todos lo sentimos así. Es la parte más delgada del hilo donde se rompió y era lo más fácil haberlo dicho. Lo que no se podía haber escondido era la caja negra, porque esa pues, dice la verdad. Qué bueno que nos la mostraron, eso ya nos evidencia que sí hubo exceso de velocidad. Lo que, por ejemplo, no nos dijeron es por qué pasan dos locomotoras por el mismo lugar a exceso de velocidad y no se descarrilan, sino el primer carro de pasajeros es el que sí descarrila. Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? Que nos explicaron qué explicación le dan a eso. O sea, pasan las primeras dos locomotoras de carga y no pasa nada a la misma velocidad, ¿no? Y luego cuando llega la parte de los vagones de pasajeros es cuando ocurre la tragedia. Sale el primero de pasajeros, cae al barranco, quiere jalar a la locomotora, pero la locomotora pesa 3-4 veces más que el carro de pasajeros, solamente vuelca, se queda arriba en la vía, el carro sí se va al barranco y jala al segundo carro de pasajeros que queda pues en el talud solamente. Eso sería una muy buena explicación, que nos dijeran por qué sucedió así. Cuando ahora acabamos de tener la experiencia del tren de España. Sí. Pasaron 5 carros y el sexto descarrila. Y la causa fue que falló en la vía un riel y una soldadura, y entonces está muy claro perfectamente que sí puede suceder eso. Bueno, ¿aquí qué sucedió? Claro. Entonces... O sea, ¿usted cree que están tratando de, digamos, ocultar o no dar información sobre lo que pudo haber sido también una falla de la vía, del diseño de la vía o del material utilizado? Sí, mira, creo yo que hay que ser muy claros. No creo que nos vayan a decir toda la verdad, porque al decirnos toda la verdad tendrían que responsabilizar también a funcionarios que aún están en el gobierno, y creo yo que no van a querer hacer esa acción. Es un poco la copia fiel de cómo sucedieron las cosas con Línea 12, porque así fue el mismo esquema. Claro, aquí en este caso ya no llamaron a una empresa externa, ¿verdad? La experiencia que tuvieron con DNB pues no les satisfizo mucho. En esta ocasión creo que lo están haciendo vía una conferencia de prensa sin preguntas. Pues creo que nos habla perfectamente de cuál es la intención, no decir todo y no exponerse a otras preguntas. Pero sí, hay muchas preguntas. ¿Por qué pasaron esas locomotoras y los carros no? ¿Por qué, siendo que no va solo el maquinista en la locomotora, lleva un conductor que es quien lleva el contacto con el centro de despacho y es quien interpreta las reglas y las restricciones o los permisos? Bueno, él puede también actuar eventualmente. Si ve que hay un mal manejo, él puede actuar. Hay una palanca de emergencia, el freno de emergencia, que se puede operar y puede parar el tren. El mismo despachador, si ya nos dijeron que había hecho alto el tren en estaciones previas, como fue el caso de Salina Cruz a Ixtepec,
fue un tramo en donde se detuvo y ya había rebasado la velocidad. El despachador pudo haber perfectamente, se hubiera podido dar cuenta de que había exceso de velocidad. Claro. Y pudo haber mencionado algo. Todas las comunicaciones que se dan entre conductor y centro de despacho quedan grabadas. Entonces, eso nos deberían de presentar esa evidencia o cuando menos comentarnos qué sucedió ahí, pero no se dijo nada. Y por supuesto, siempre la vía quedará también como una posibilidad que sabemos que está muy cuestionada en varios aspectos, entonces dudo que nos vayan a decir mucho. Pues sí, la verdad es que yo tampoco, no sé usted, ingeniero, como especialista, si esperaba algo más viniendo de una fiscalía que pues está manejada por una persona que es militante del partido que nos gobierna, pero en todo caso, ¿le parece justo que al fiscal se le achaquen pues toda la responsabilidad y que vaya a pagar con cárcel por estos homicidios dolosos, así los están calificando? Al maquinista, al maquinista, perdón, me dijiste al fiscal. Sí, no, por supuesto que no. O sea, él tiene parte de responsabilidad, sin duda, porque hay evidencia de que sí va a exceso de velocidad. Hay responsabilidad también en el conductor, en el centro de despacho. Pero también no hay que desconocer, la responsabilidad es quién eligió este tipo de carros que son demasiado largos para un tramo con curvatura muy, muy cerrada. Pues eso también habría que discutirlo. El tema del balasto que no nos han dicho, pero en las fotografías recientes después del accidente se pudo ver el tipo de balasto, es un balasto que está fuera de la norma, también especificada. La misma velocidad establecida en el tramo, que es 50 kilómetros por hora la máxima, está fuera de la norma que marca hoy la norma NOM 003 de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, emitida en el 23, habla, haciendo los cálculos de acuerdo a las fórmulas que ahí plantean, no debió de haberse rebasado una velocidad entre 39 y 43 kilómetros por hora, y estaba establecido en 50, fuera de norma fuera también. De norma. Ahora, no sabemos. Sí, lo escucho, ingeniero. Los durmientes tampoco sabemos en qué condición estaban, y como efectivamente se comentó, los durmientes de madera, sí es lógico que vayan en una curva tan cerrada, sí, y después cambian a concreto. Ese cambio entre el durmiente de concreto y durmiente de madera trae una diferente rigidez, entonces ahí puede haber también algún indicio de que se haya hecho algún tipo de modificación a la curva y esto puede facilitar el descarrilamiento de los trenes. ¿Diría usted que esta conclusión o esta investigación y la conclusión a la que llega son más un fallo político que técnico, estrictamente? Quisiera decirlo que le voy a creer que nos dijeron un primer informe y que dijeron después que iban a seguir informando. Yo espero que haya mayor información al respecto y que no quede solamente ahí, ¿verdad? Pues sí, esperemos eso, aunque hoy, por lo pronto, toda la responsabilidad se la están cargando al pobre maquinista que ya está detenido. Vamos a estar en contacto con usted, ingeniero, y le agradecemos mucho, de verdad, como siempre, su opinión informada y técnica en este espacio. Te agradezco mucho, Salvador. Un gusto, es el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria. Pues sí, la verdad es que pues es una explicación que todavía queda corta, pero que de entrada está marcando ya la línea que van a seguir. Habrá quizás otros reportes, continuarán las investigaciones, pero de entrada se está descartando pues que haya sido un problema de malos materiales o de fallas en el diseño de la vía o lo que dice el ingeniero. Simplemente no explican por qué el mismo tren logra pasar en exceso de velocidad esta curva, toda la parte de las dos máquinas de carga pasan sin problema, pero cuando viene la parte del tren de pasajeros es justamente el primer vagón el que se descarrila. Aquí hay cosas extrañas que claramente no quedan explicadas con este primer informe de la fiscal. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga, que nos habla de Alicia Villarreal, esta gran cantante que lamentablemente pues sus problemas